Muy bien, pues bienvenidos a esta ventana al mundo humanista, entrevistando a Ernesto de Casas. Eh, Primero les voy a dar las pautas de primera vez que participan, y es que a medida que el orador va hablando, se pueden poner preguntas en el chat, en Zoom, de manera de que él las pueda contestar al final. Él va a dar una breve explicación inicial y luego empiezan todas las preguntas. De todas maneras, puede haber preguntas o comentarios. Y de todas maneras, cuando se abre el espacio de preguntas, se puede levantar la mano. Lo que sí rogamos es que estén los micrófonos apagados para evitar interrupciones de sonido. Bueno, esto de Casas, hito para los amigos, quienes no lo conocen, vamos a comentar algunos datos muy, muy resumidos de quién es que ha hecho. Son los siguientes. Hito de Casas nace en Mendoza, Argentina, un 29 de marzo de 1940. Cursa sus estudios de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Cuyo, además estudia inglés y es traductor. Desde los años 60 participa en los grupos de estudio en torno a Silo, que dan lugar más adelante al movimiento humano. ¿Me escucháis mejor ahora? Por favor. ¿Se escucha mejor? Ok. Venga, Sí, entonces, sí. desde los años 60, engancho ahí. Participa en los grupos de estudio en torno a Silo, que dan lugar más adelante al movimiento humano. Realiza diversos viajes por su país, por las Américas, Europa y Asia en la tarea de difusión del siloísmo. Escribe y publica en los años 80 el libro Todavía hay futuro y redacta diversos escritos sobre temas humanistas. Recientemente publica En torno a Silo, un aporte informal con León Alado, dando una visión amplia sobre él. Es padre de 3 hijos y abuelo de 3 nietos, casado con Teresa Gutiérrez y reside en Mendoza. Participa en La Salita, el Mensaje en la ciudad de Mendoza, en el Centro de Estudios Humanistas de las Américas y en la Escuela del Parque de Estudio y Reflexión en Punto de Varas. Con esto hemos presentado a todo el caso. Entonces vamos a iniciar esta entrevista con una gran pregunta a Tito, que si nos puede contar algunos antecedentes de la visión humanista en la historia, porque ha estudiado muy bien. Adelante, esa como quieras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. La verdad que me siento halagado, está muy bien. Y segundo, felicitar a esta actividad del parque, ¿no? Porque es bueno que los parques hagan estas actividades de difusión y de conexión, ¿no? Nos podemos ver de distintos lugares, es muy importante esto, ¿no? Eh, lo que me decías en la invitación era de ver este tema que yo había visto sobre el nihilismo y el humanismo. Imagínense, semejante cosa, ¿no? Pero también el título decía humanismo y por qué no, algo así, ¿no? Y ese título que sale en el flyer que han enviado, lo quería aclarar, viene de la última reunión que tuvimos en Punta de Vacas de escuela, porque dos amigos de Santiago que son muy, muy observadores, escriben muy bien y hicieron un estudio sobre el momento actual del mundo mundial. Y claro, se explicaban ahí, imagínense, la situación que hay ahora, los bandos, las contradicciones, los problemas, las confrontaciones y en fin, todo lo que sabemos. Y entonces algo ahí en un momento surgió de ellos decir, bueno, ¿y ahora qué? Como diciendo, ¿qué hacemos? ¿No? Y bueno, ahora humanismo. ¿Y por qué no? Más humanismo. Y me gustó esa presentación porque realmente no hay otra, ¿no?
Entonces, bueno, ellos hicieron ahí un esquema de, ¿no?, de ciertas tantas actividades de los organismos, actividades incluso del mensaje, y le ponían alguna importancia a la actividad institucional, ¿no? Porque hoy en día, de las posturas que hay, son todas, como lo dijo él, son todas antihumanistas, y yo lo había visto antes de que surgiera ese término como la existencia del inhumanismo, ¿no? Y los tipos van a los negocios, van a la explotación de los minerales, se olvidan de la gente. Por ejemplo, acá donde vivo, es todo las viñas, es todo agricultura, entonces está empezando la minería. La minería va a hacer pomada el agua, entonces crea un problema. Y como ahora estamos conectados con los medios nuestros, a mí me llega un WhatsApp, o sea que no es una cosa que pasa allá lejos, ¿no? Entonces, el tema este del por qué me surgió a mí esa idea del ver el nihilismo, en aquel momento era del 78 cuando se hizo la revista electrónica, y yo lo empecé a ver como que sería lo más opuesto a lo que estábamos proponiendo, ¿no? Al humanismo. Y bueno, lo empecé a investigar y claro, quedas, viste, como poner los dedos en el enchufe con los nihilistas, esto, las cosas que dicen, ¿no? Entonces, bueno, lo investigué un poco, pero también quería aclarar que esto también tiene que ver un poco con la biografía de la difusión de lo nuestro, porque cuando sí lo presenta el humanismo, que es más o menos en el 80, 80 y algo, veníamos de 20 años de trabajar con otras cosas, no había aparecido esa palabra. Aunque él, con su estilo que hay que saberlo ver, nos había alargado algunas pistas, digamos, ¿no? Algunos, como dicen, creo en inglés, tips. Y una de ellas, lo quería comentar, es anecdótico, después de Corfú del 75, pasa por Madrid y a dos o tres nos invita al cine. ¿Y qué vamos a ver? La vida de Galileo Galilei. Y claro, como él invita, ¿qué vas a decir, no? Y ya empieza a presentarnos pistas sobre lo que va a decir más adelante. Claro, pasó bastante tiempo, ¿no? Y alguna otra cosa, por ejemplo, recién lo mencioné a Alberto Leiva, que siempre me acuerdo de él en estos momentos porque fue uno de los primeros que lo acompañó, era compañero de la época de estudiantes y qué sé yo, y él contaba que a veces lo visitaba, que era vecino, entonces le contaba cosas, ¿no? Por ejemplo, le recitaba de memoria El Príncipe de Maquiavelo. Estamos hablando de los 60 o 63, por ejemplo. Entonces ya, ¿qué quiere decir eso? Yo lo reviso desde ahora, ¿no? Claro, Maquiavelo está presentado como en la época del siglo XIV-XV del resurgimiento del humanismo italiano, ¿no? Entonces, es como que él ya lo tenía presente y está esperando el momento adecuado y que se lo pueda elaborar bastante bien, ¿no? Eso es un poco lo que quería comentarles, ¿no? Pero también un poco una digresión que le contaba a María Angélica la vez pasada. Me he encontrado con la agradable sorpresa de que hice un estudio porque me propuso el Centro Humanista de las Américas hacer un estudio sobre el Andalus, al-Ándalus, ¿no? De los musulmanes en la península. Pero claro, estaban en todos lados, estaban lejísimos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la sorpresa? Que se empiezan a aparecer entre batalla y batalla y entre estudios religiosos, por supuesto, y el comercio, los estudiosos. Esto es lo que me llama a mí la atención. Este es nuestro antecedente que más me parece importante tener en cuenta en nuestro humanismo. Empiezan a aparecer los estudiosos, porque nos, se ponen a estudiar, pero muchísimo.
Y el primero que aparece es en Persia, en Uzbekistán, y se va a la India y estudia sánscrito para saber qué dicen los indios. Y bueno, de ahí van a traer los números y el ajedrez. Y entonces hay todo un movimiento de esta gente musulmana que cuando lo estudian los profesores españoles, sobre todo en el siglo XX y en el XXI más todavía, pues uno de ellos dice, yo me atrevo a decir que estos señores eran humanistas. Estamos hablando del siglo IX, X, XI y un poco del XII, o sea, antes del Renacimiento. Y como ya esa palabra humanista está aplicada a Italia, pues lo vamos a decir como prehumanismo. Realmente sentí un impacto acá cuando lo escuchaba este hombre en la Fundación March, porque son todas cosas importantes, ¿viste? Ese es por un lado, ¿no? Y por otro lado, aparecen otros profesores ya con libros, con textos, hablando de las ciencias musulmanas, ciencias islámicas, inclusive ciencias andalusíes, y le llaman el prerrenacimiento. ¿Qué te parece? Siglo XI y XII, en España. Y claro, como ellos eran monolingües, como dice uno de estos señores, todo lo llevaban al árabe. Entonces otro profesor dice, claro, la Edad Media, me estoy excediendo un poco en nuestros antecedentes, pero es que lo he descubierto hace poco. El asunto es que, claro, todo lo llevan al árabe y hablan de la oscuridad de la Edad Media, de la Edad Oscura, pero este hombre graciosamente dice, no, no es que estaba oscura, es que estaba escrita en árabe. Y entonces, claro, cuando ya llegan los del siglo XI, ya llegan las nuevas conductas en España, lo empiezan a traducir todo, ¿no es cierto?, en Toledo, y por eso me llama la atención, porque siempre me llamó la atención esa transcripción de la visita que hacen de Silo a Toledo. No sé si la han visto, la recuerdan, porque es interesantísima. Primero que rescata que es la primera vez que está escrito el círculo con el triángulo, que a propósito era la comunidad y de la comunidad va a sacar el partido y el humanismo. Es más, en el último acto de la misión del 80, creo en París, en la Mutualité, presenta las tesis que son muchas. Las tengo aquí, son todas muy minuciosas. Y bueno, ahí empiezan todo a traducirlo del árabe al latín, incluso con el señor, ¿cómo es? Alfonso X el Sabio, que le gustaba. Ellos iban a dos puntas, y tiene que ver con lo nuestro también, porque le gustaba la astronomía y la astrología, porque la astrología le iba a servir para adivinar los mejores momentos de cómo gobernar. Y bueno, entonces todo eso pasa de España a Europa. Y dicen unos escritores muy interesantes, dice, y ya la filosofía y la presciencia europea ya no va a ser la misma cuando les llegan estas cosas, ¿no? Que son muchas. Y ahí yo le pedí al parque este que me invitaba, al centro que me invitaba, que pusiera el título del humanismo universalista, porque es que eso así lo que ha pasado, es universalista, porque los tipos eran médicos, filósofos, lógicos, astrónomos, agricultura, medicina, lo dije, ¿no? Entonces, ese antecedente es muy interesante. Y ya yendo a una especie de coyuntura curiosa, leyendo cuando empiezan los italianos, este señor que lo cita así un par de veces, el Piccola de la Mirandola, que no pueden tener un nombre más gracioso, una de las primeras cosas que escribe, según leí, es una crítica a la astrología, ¿no? Y bueno, resulta que justamente en el libro Siglo y la Liberación, él presenta el escrito crítica a la superstición astrológica,
que parte del escrito original antiguo de Magia y Fuga. Entonces voy viendo varias cosas, ¿no? Como que tenemos una herencia muy importante, porque cuando él explica en el nuevo humanismo, en el diccionario, creo, dice lo principal que tenemos con el humanismo histórico es la visión, que ellos tienen una visión hacia el pasado y nosotros tenemos una visión hacia el futuro. Y sí, porque ya empezaron los musulmanes a descubrir a los griegos porque necesitaban conocimiento. Entonces, los únicos que habían hecho algo con el conocimiento eran los griegos. Y ahí después se ponen a estudiar ellos y bueno, después surgen las universidades y aquí estamos nosotros, ¿no? Entonces, me ha parecido como que tenemos un antecedente muy profundo, muy fuerte, ¿no? De mucha importancia, de mucha dedicación el nuevo humanismo. No es una cosa así al pasar, un par de ideas, ¿no? Los tres, cuatro puntos, sino que tiene un peso muy importante, ¿no? Eso es lo que, no sé si me excedo mis explicaciones, ¿no? Bueno, vamos a volver al tema del nihilismo. Entonces yo tengo acá unas notas porque las encontré en obras completas y hay una que me llama principalmente la atención. Este, a ver, de los actos que hizo él en la misión del 80, dice, nuestros amigos han hablado hoy sobre el temor, el sufrimiento, la violencia y el nihilismo como máximos exponentes de destrucción. Pero la que me parece más increíble de las explicaciones que ha dado Silo es en una charla, parece ser que sobre el paisaje interno, cuando presenta el libro del paisaje interno en Reykjavik, ¿no es cierto?, en Islandia, y dice, esa atracción de la nada que vence en el suicidio o en la embriagadora furia destructiva y que moviliza al nihilismo, al individuo, a un grupo o una civilización. Aquí no se está tratando de la angustia de Kierkegaard o la náusea de Sartre en el sentido de una pasiva desintegración del sentido, como en una encrucijada de la elección, sino el vértigo y la atracción de la nada como actividad hacia la destrucción. Entonces, ¿se, pueden, se puede decir más claro y más fuerte esto? O sea que yo creo habérselo escuchado en otra oportunidad, que el tipo que está muy negativizado, resulta que termina con esa conciencia en fuga, atraído, ¿no? Encandilado por la nada nadiante, ¿no? Y la propone a los demás y saca cosas, claro. Bueno, eso es una cosa que les quería comentar. Luego dice, en resumidas cuentas, el paisaje interno trata sobre el sentido de la vida con referencia a la lucha contra el nihilismo en el interior de cada ser humano y en la vida social y exhorta a que esta vida se convierta en actividad, y miren, yo no recordaba esta palabra, militancia al servicio de la humanización del mundo. ¿Qué tal? O sea, no tenemos tarea por delante, ¿no? Bueno, entonces, qué sé yo, son varias cosas más que dice, ¿no? Pero no lo voy a, qué sé yo, en el diccionario habla de que es negación sistemática de la vida y negación de los valores humanistas y antihumanismo. Pero básicamente, y aparece en una novela de un ruso que se refería a los revoltosos. Ya estaban los revoltosos en contra de cuando le ponen el atentado contra el zar, entonces usan esa palabra, porque parece que no existía antes. Y nihil viene del latín, que quiere decir nada, ¿no? Y después la toma Nietzsche. La toma Nietzsche, los alemanes, y después los franceses.
y tenemos cada uno que es impresionante las cosas que dicen. Es impresionante. Por ejemplo, yo cuando leí unos párrafos, ¿no? Algo sobre el Sartre, el ser y la nada, y cuando tú lees que te dice que más allá de la muerte hay nada, y nada es nada. ¡Tac! Sentís un golpe aquí porque te lo dice clarito y después de un libro así de grueso, ¿no? Pero claro, te viene siempre algún recuerdo del maestro que decía, claro, el problema que tenemos con eso de la post-mortem es que no hay pruebas, nadie ha venido del otro lado a contarnos cómo es. Pero es que tampoco ha venido nadie para demostrar lo contrario. Entonces, queda ahí la cosa como muy interesante, ¿no? Y bueno, en estos, porque en estos nihilistas, sobre todo entre Alemania y Francia, se juntan los pesimistas, que son, bueno, los antecedentes de Nietzsche, y uno de ellos que me llamaba profundamente la atención, que no lo conocía, es el tal, bueno, ya me voy a acordar el nombre, es un señor que escribe aforismos, ¿no? Y escuchen el título del libro para que vean cómo enfocan estos la vida. El primer libro más importante de este señor se llama Sobre el inconveniente de haber nacido, ¿no? Y un escritor lo compara, dice, es como Oscar Wilde para el teatro, para la comedia, que es un gran halagador, un entusiasta, es el Oscar Wilde de la desesperanza, el maestro de la desesperanza, porque él escribe todos esos temas terribles, ¿no? Inclusive tiene varios capítulos sobre el fracaso, y los comentaristas dicen Cioran, el señor este se llama Cioran, rumano-francés, que fue para él un honor y un desprendimiento deshacerse de su nacionalidad y hacerse francés. Y como le gusta tanto escribir, porque si no, no sabe qué hacer con su vida, resulta que es una de las mejores letras en prosa del siglo XX. Entonces, este Cioran, que escribe sobre el fracaso, realmente le da una importancia a nivel de civilización, porque dice que después de varios fracasos sostenidos generación tras generación, después empiezan a suceder las cosas de maravillas. Bueno, este Cioran lo dejamos ahí porque el hombre es tremendo, ¿no? Pero claro, como te hacen descripciones de la vida particular, no puede ser más inhumanista porque vivía solo, vivía aislado, no se conectaba con los vecinos, con la gente común, solamente mantenía cartas con los pares literarios. Entonces llevan esas vidas así un poco de encerrón, como el negro le llamaba a los rinconeros, ¿no? En las esquinas, así, por ahí, ¿no? Y pero recuerdo también, para sumar alegría al tema, es que en esos escritos que leí citan a una escritora, que no voy a recordar su nombre, que escribe, la vida es frustración. Chao, no hay otra. Entonces, haciendo un rápido hilo que hacen algunos de la filosofía, ¿no es cierto?, que empiezan con la cuestión de Sócrates, que le interesa la verdad, después Platón, después Aristóteles, la lógica, después siguen y después llegan a Sartre, como le llamaba, el maestro le llamaba el espadachín, porque parece que había sido soldado, y tiene dos cosas graciosas. Claro, es importante este señor Sartre porque en la historia resulta que va a descubrir el pensamiento.
¿no? Como él dice, pienso, luego existo. Y el maestro tenía esas frases que decía, claro, antes no sabían que pensaban, hasta que viene alguien y se los dice, ¿no? Aunque deberíamos decir, existo y por eso pienso. Entonces, ahí se produce un acercamiento al ser humano, pero ya se aleja porque va el empirismo. Después no sé qué otros momentos hay para que al final del siglo XX, eso se lo he escuchado yo a él, es decir, aparece Dilthey con la vida. Es la primera vez en la filosofía, desde el 5 antes de esta era hasta ahora, que aparece la palabra vida. Y con Ortega, el ratio vitalismo, la razón vital que él hace un estudio, ¿no? O sea que miren ustedes lo que tarda el pensamiento en descubrir la vida y por lo tanto al ser humano, ¿no? Un análisis que me ha parecido interesante verlo, ¿no? Y, y claro, anoche me puse para estar más sintonizado con todo esto, a mirar el libro del mensaje, la mirada interna. Y claro, en pocas palabras, esta gente, estos existencialistas y estos pesimistas, es como que descubren la vida humana por abajo del árbol. Empiezan ¿viste? Los estados internos, ¿no? Que dice que está la vitalidad difusa, sube un poquitito y sube un poquitito más y está la línea de la frustración, que parece que es la que conoció esa escritora francesa. Y claro, no suben de ahí, no suben, o sea, es todo en ese triángulo, ¿no? Inclusive alguien me ha comentado que le ha escuchado a él acá en algún café de Mendoza decir que sí, lamentablemente la vida de las personas sucede básicamente en ese triángulo de la frustración, baja y vuelve a subir y sube un poquito y ¡pum! Y eso es lo que a nosotros nos interesa, que se suba hasta la generación. Siempre me ha quedado ese dato de que hay que emplazarse en la generación, ¿no? Como para saltar hacia arriba. Y ya, claro, ya el tema de los estados internos es ya, estamos en el siloísmo, por así decir, ¿no? Que deriva, agrega al mensaje. El humanismo es una cosa más específica, ¿no? Más específica del aspecto personal y social. Y, y como les decía al principio, yo presenté esta cosa como opuesta al humanismo, porque fue muy impactante cuando se presentó el humanismo para nosotros. Inclusive rápidamente ya vino el partido, y entonces el partido hace frentes con otros. Y hay gente, me contaron aquí, por ejemplo, en Mendoza, que tenían no sé cuánta gente en la comunidad y la gente salió corriendo, porque no, si no tenemos nada que ver con política. Y entonces hubieron muchas reuniones acá en Argentina con el famoso FRAL y el Frente y cosas, y decir y esto y lo otro, ¿no? Pero también es interesante ese momento porque es lo que yo vengo viendo de cómo se va colando, por decir así, en el medio, en el sistema, la palabra humanismo. Y uno de los primeros que recuerdo fue que me lo dijeron ahí a ellos, los que estaban enojados con el Gorbachov, porque el Gorbachov les pareció muy revolucionario para para su situación. Y creo que era Fredorov, que escribió un librito que decía neohumanismo, neohumanismo. Y de las reuniones que hacíamos, esas semestrales, salió una comisión o dos o tres para entrevistarse con ese señor y creo que ahí fue Tommy Hirsch a entrevistarse con ese señor en Moscú. No, no. Entonces, siempre ha estado este tema pendiente de cuándo es que sale una notita en el medio con ese tema. Por ejemplo, otra cosa que ahora me he acordado fue que lo tenía que citar por dos cosas. Esta una, me escribe un artículo, en ese momento yo estaba en United States, que ha aparecido un premio Nobel japonés que creo que se llamaba Ueno,
y sale diciendo el hombre, serían los 90, ¿no es cierto? Serían los 90, que la sociedad en ese momento tendría que llegar a un humanismo. Y lo publica, claro, los diarios, el Washington Post y todos esos libros. Entonces, claro, le hicimos llegar la nota a Silo y inmediatamente nos pide que le hagamos llegar a este hombre los libros ya nuestros, a donde él estaba dando cátedra, que era en la Universidad de Princeton, cosa que hicimos. O sea que, y bueno, y así siguiendo distintas cosas, bueno, y el último que salió y recorrió todas las redes nuestras fue esto ¿cómo se llama? Del humanismo mexicano, el humanismo en México, que lo presentó el presidente anterior y creo que ahora lo siguen. Sin embargo, todo esto me hizo recordar que apareció a principios no, sí, avanzado el siglo XX, un mexicano que ya empezó a hablar del humanismo como escritor, ¿no? Como escritor. Y un amigo que era muy estudioso lo descubrió y, en fin, lo mandamos a conocer y qué sé yo. Pero quiero decir que siempre estamos un poco al tanto de a ver cuándo aparece una perlita interesante a nuestro favor con respecto a toda esta cosa tan negativa que sigue y sigue y sigue, ¿no? Pero quería citar esto que les decía de Pablo, Pau Serra, porque vez pasada me manda un escrito, un texto de otro autor contemporáneo, o sea, estamos hablando de ahora, del 2025, súper nihilista. El señor es inglés, con apellido francés, también anda por el Líbano, y me lo puse a investigar a este tema, y resulta que efectivamente, yo lo digo porque en mi escrito pongo que ya no hay manifestaciones exaltadas del nihilismo, pues me equivoqué, sí las hay. Y claro, como ellos escriben y los conocen y se los publican, resulta que este señor amplía el nihilismo, no sé cómo le llaman, y tocan el tema del universo, de la astrofísica. Y entonces ya ven que eso de llegar a la nada, pues efectivamente va a suceder porque está pendiente que el Big Crunch, el colapso del universo, que en algún momento va a colapsar. Sin embargo, ahí tengo que decir dos cosas, ¿no? Bueno, yo aquí le contaba a Angélica vez pasada que eso me impactó y por eso revisé mi escrito nuevamente en el 2018, porque tuve ocasión de hablar. Entonces, otros temas que se hablaron, qué sé yo, y uno de esos que le comenté, porque esas noticias así cuando salen los científicos circulan mucho, y entonces le dije, pero ¿cómo puede ser esto que el universo va a colapsar? Porque ¿cómo es eso? No, 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 me dice él, en un café, y ya mira para abajo, lo cual quiere decir que es cosa seria, dice, eso es por el nihilismo que tienen en sus cabezas. Ah, amigo, eso me pegó fuerte porque dije, claro, mientras esa cosa siga ahí, como ya lo he aplicado eso que les leí de las charlas del 80 y en el mismo paisaje interno, claro, invade la ciencia. Aunque Salvatore, en una época última que se escribió él, escribe sobre otras cosas del humanismo, nos llamó la atención que se trajera a colación que había surgido en la ciencia, en la astrofísica, el principio antrópico, el principio antrópico. Y parece que es un principio, claro, esto tenemos que releerlo para que esté bien la parte erudita, yo lo comento, ¿no? Pero el principio antrópico me gustó porque parece ser que dice que el universo en general existe para, no sé si la palabra es determinadamente o definitivamente, llega a la producción del ser humano.
claro, ellos dicen hombre, ¿no? Llegan indefectiblemente a la existencia del hombre. De Y sí, manera que eso hay, es. en esto de los físicos, hay bastantes consideraciones distintas. Y creo recordar que apareció otro científico diciendo de que si bien puede pasar en lo del Big Crunch, dice que va a volver a suceder una nueva, ¿cómo le llaman ellos? Bueno, un nuevo surgimiento del universo y esto va a ser un ciclo sin fin de Big Bang y de Big Crunch y de nuevos surgimientos. Y me ha gustado más esa teoría, ¿no? Pero ya para terminar con este punto, lo más simpático que leí hará una semana, porque siempre busco cosas de actualidad, entonces resulta que aparece una reunión de profesores en la Universidad de Galicia, ¿eh? Ahora, hace poco, y uno de ellos dice, es insuficiente el nihilismo para explicar el desánimo y la falta de ilusión en la sociedad contemporánea. ¿Qué les parece? Y lo dice en Galicia, eso es lo que más me gustó. Claro, es una reunión de profesores, otros dirán otras cosas. Pero lo más interesante todavía de este autor, que lamentablemente no grabé su nombre, es que su libro, el libro que él tiene escrito, ¿saben cómo se llama? El agradecimiento de haber nacido. O sea, llevándole la contra al Ciorán este, que no puede ser más oscuro, y con esto ya dejamos listo el tema del nihilismo y nos pasamos al nuevo humanismo. Le dimos una introducción a los antecedentes históricos que me ha resultado, porque uno lo da por sentado, esto del Renacimiento de Italia, que fue un poco lo de las letras, los estudios, ¿no? Pero siempre, no sé, siempre me ha parecido interesante eso, ¿no? Y, y bueno, y lo de los musulmanes es cosa seria, eso que se ponen a estudiar tanto y tantas cosas. Y lo interesante es que uno de ellos explica por qué sería humanismo. Y es porque dan a conocer sus estudios. O sea, el humanismo tiene que ver con enseñanzas. Y eso, estos tipos escribían tratados, pero hay uno de ellos que escribe 400 tratados y 300 tratados y cosas así. Y se han salvado nada más que 40 o 20 o 30, ¿no? Y si bien va cayendo la línea de estudiosos, va cayendo la línea de estudiosos, fíjense que a último momento, ya en el siglo XIV, XIII, XIV, creo recordar, en Andalucía, aparece uno escribiendo, siendo el primer escritor de religiones comparadas. Y por supuesto, escribe varios tomos. Y otro, que son de por ahí, de Andalucía, de por ahí, este, es el primero en escribir sobre la historia. Es el primer historiador, el que compendia la historia conocida hasta el momento. Y es avalada o aplaudida por Toynbee. Dice Toynbee que es muy bueno ese escrito. Y a propósito de Toynbee, nos llegó los otros días un escrito de él, un texto de él que se está circulando, que se refiere al drama del alma humana en la época actual, que viene de largo, porque ha pasado, como él es historiador, ha pasado en otras épocas, y es que se distancia mucho el desarrollo científico y material y tecnológico del desarrollo espiritual. Y claro, en este momento existe un momento crítico. Así que bueno, todo eso tenemos con este tema, ¿no? Y yendo ya porque llevo bastante conversado, no los quiero aburrir tanto,
conversábamos con Angélica que justamente en este periodo se ha dado mucha actividad del humanismo nuestro, porque se ha dado la marcha mundial por todos lados. Imagínense esos tipos que empiezan a caminar por todos lados. Y tenemos un amigo en Sydney que nos informa de, de que él se maneja mucho con Pakistán, Nepal y Bangladesh. Y uno de Pakistán vino a la última reunión del cierre de la Marcha Mundial a Costa Rica. Luego ha venido el Foro Humanista, los dos foros que se hicieron que me resultaron extraordinarios, todas las cosas que aparecían ahí, y lo que más me pareció impactante fue el África, que yo no sé quiénes son los que siguen en contacto con los africanos. Y aparece una africana de Nigeria, bien africana, hablando, hoy voy a hablar en inglés, pero mañana voy a hablar en suajili, porque no todos hablan inglés. Entonces tú imagínate, el universalismo nuestro, modestamente universalista, yo lo veo en marcha, ciertamente, ¿no? Y después vino ya esto que hicieron que me invitaron, agradezco también, las utopías en marcha. Utopías que parece que no, utopías en marcha. Que ahí, como siempre, me viene a la mente algún comentario del maestro creo que lo entrevistó un periodista, creo que fue así, un periodista que le dice, pero lo suyo, lo que usted propone no es muy idealista, no es una utopía. Y le dice, sí, puede ser, dice, pero las utopías generan aspiraciones y las aspiraciones inspiran, amigo. Dice, y no solo es una utopía, es una ucronía. Es decir, no se sabe bien en qué momento se va a dar, pero que se va a dar, se va a dar. Y bueno, y esta gente estuvieron 3 o 4 días, esta gente, los nuestros, que se toman muy en serio el sinops, ¿cómo se llama? Bueno, el 10º que han hecho, y creo que han sido 200 intervenciones, o sea, en todos los idiomas, una cosa impresionante. Así que yo veo que, Pues, bueno, y lo más así a la mano que tenemos, sobre todo viéndolo desde Mendoza, es lo del partido o los dos partidos en Chile. Eso, él nos decía, que yo lo veía como realmente como hipotético, difícil, decían, lo que nosotros necesitamos con el partido es lograr por lo menos 3 diputados o diputadas, ¿no? Hablamos así porque, bueno, incluyen los dos géneros, ¿no? Y se consiguió la primera, Laura Rodríguez, por Dios, que tuvimos con ella un retiro, imagínate, en México. Yo la veo ahí a Laura hablando con Silo, con los otros más en México. Y tuvo esa cosa que hay ahora que siempre alguien tiene que partir, ¿no? Pero se ha vuelto a reproducir el fenómeno con Tommy y después con otro amigo que es médico, que sigue también de diputado. Pero voy a terminar este comentario con una cosa que me ha resultado de lo más curiosa, porque resulta que el PH chileno, el PH de siempre, digamos, histórico, que tiene como 40 años, ha hecho elecciones internas, porque claro, como no logran el 3% en la votación, se pierde la aprobación jurídica, pero internamente sigue funcionando. Ya han hecho elecciones internas. ¿Y cuál es la novedad? Que esto hay que tenerlo en cuenta, que hay candidatos que han sacado buenos puntajes, pero no son siloístas. Y claro, como me informan eso, yo dije, aquí hay que hablar, porque esto hay que estudiarlo bien. Y claro, al ir a los barrios y comentar nuestro proyecto, y hay gente que no se ve que pueda unirse a ningún otro bando, porque son bandos más que partidos, dice, bueno, voy con ustedes, pero no es siloísta. Entonces ahora, ¿qué es que fe? ¿Cómo hacemos?
Muy interesante esto, ¿no? Y bueno, y después está lo de Paquita and Company, que están, eso es un caso único de los humanistas. En la vez pasada hicieron un congreso humanista en la cárcel, imagínate, en la cárcel de Buenos Aires. A ver si lo podemos hacer en otros países, que no viene mal. Y yo le contaba a ellos que lo recuerdo haber caminado, porque sí después del periodo de Punta de Vacas, terminó viviendo en una casa enfrente de la cárcel de Mendoza, que es irónico porque la calle es muy linda, muy linda, con árboles, una calle interesante, por así decir, histórica por lo demás. Y cuando yo tuve ocasión de visitarlo una vez, íbamos caminando, mira así, dice, y señala la cárcel, dice, ahí tenemos que ir, dice, ahí nos necesitan. Imagínate. Pero te hablo del 70, ¿no? 71. Y bueno, finalmente se ha dado. Así que, no sé, creo yo que dejaría yo de conversar, porque siempre van a haber algunos puntos por hilar, ¿no? Eh, el humanismo está en tanto en el vocabulario, ¿no es cierto? Creo que en la Obras Completa 2 y en la Carta 6 cuando hace lo del planteo, ¿no? Lo del manifiesto. A mí me gusta llamarle manifiesto humanista, que es muy interesante. Y bueno, y ahora vamos a ver cómo lo continuamos, porque claro, está en los organismos. Y humanistas se llaman solamente dos, el partido y los centros de estudio. Pero por ejemplo ahora, porque pues, como pasa de todo con este amigo que les decía de Sydney, resulta que un miembro antiguo, Suresh, de Nepal, que venía siendo activo en la comunidad y legalizando la comunidad, ahora se ha entusiasmado con la convergencia de las culturas en Nepal. ¿Qué te parece? Y claro, nos pide referencias y no sabemos quién más está en no sé si está muy activo ese organismo, ¿no? Y afina, y hay otros, ¿no? Alguien dijo que el Centro de Estudios Humanista Mundial había sido un ejemplo de organismo activo en esta última etapa, ¿no? Así que estamos viendo ahí cómo seguimos hacia adelante, ¿no? Y yo terminaría diciendo que, claro, ahora el humanismo está acompañado. Estábamos Solaris y estamos acompañados con el mensaje. A mí me gusta esa explicación que le dio brevemente Silo a una de nuestras amigas, lo he comentado porque me llamó mucho la atención la analogía. Esta amiga estaba de la época que íbamos al África, o sea, hace muchos años. Y resulta que, bueno, le dice, ¿cómo hago? Ahora también hago ceremonias, estamos con autoconocimiento. Y no sé si le dice, no, momento, vamos por parte, dice. Lo que sabemos, dice, es que un avión para volar necesita dos alas. Tenemos el avión con el ala del humanismo y ahora necesitamos otra ala. Y esa ala es el mensaje. Y yo imagino que en el centro del avión va la autoliberación, en fin, todo lo demás que tenemos, ¿no? Entonces, pero claro, en algunos se ha producido lo que yo veo como se dice en inglés, que me gusta, misconception, ¿no? Una pifia en la concepción, como que si somos mensajeros ya el humanismo a Dios lo dejamos olvidado, ¿no? Bueno, sí, cada uno verá, pero lo que él me explicó a mí es que si nosotros empezamos, y le explicó también a otros acá, inclusive en Buenos Aires, claro, si empezamos un grupo nuevo ¿cómo se dice?, en un barrio, con el mensaje, y nada, ahí seguimos con el mensaje, no le explicamos más nada, que no vaya a tener
la persona que verse de repente que tiene que optar entre 40 cosas, ya tiene demasiadas complicaciones en la vida cotidiana. Entonces eso está bonito, eso está lindo, porque... Y luego cuando yo le tuve la última charla con él, que fue, bueno, no sé, 2006, este, le digo, qué bien esto de retomar lo de las ceremonias, porque viene muy bien, y dice, entonces sí, sí, pero vamos por parte, me dice. Y eso quiere decir que uno ya no está bien ubicado, ¿no? Entonces, a ver, me dice, no, no, y me dice, el mensaje está pensado para que llegue a donde no llega el movimiento. On va voir. Qu'est-ce qu'on fait? O sea, que él piensa que el movimiento humanista, con sus planteos sociales y personales, el cambio social y personal simultáneo, y todo eso va por un camino. Pero a algunas personas les va a parecer como mucho, y entonces una cosa sencilla, simple, puede funcionar muy bien y ahí vamos, ¿no? La cosa, yo personalmente, como lo veo, es dentro del planteo de humanizar la tierra, porque eso es lo que él nos dice ahí al final, que no sé dónde lo tengo, no lo voy a demorar para encontrarlo, pero eso es terminante. Él dice, te diré cuál es tu sentido aquí y es humanizar la tierra. ¿Y qué es humanizar la tierra? Es superar el dolor y el sufrimiento, no, ta, 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 ta. O sea, que estamos en misión. Y si, bueno, si no podemos humanizar solo con una parte, pues lo hacemos con la otra. Y de hecho ayer me acaban de llegar las fotos de ese encuentro en Hungría, que han ido varios humanistas y se ven todos sonrientes. Yo no sé por qué es lo que tiene de gracioso la vida ahora, todos se ríen. Así que vamos a hacer lo mismo. Le joie de vivre, la alegría de vivir. Bueno, y yo creo que ya comenté todo lo que tenía que comentar. Y tenemos que ser felices, útiles y libres. Encima. Gracias, Tito. Comenzamos con las preguntas entonces. Ya Ay, tenemos ay, ay. una pregunta en el chat. Dice, ¿el nihilismo es conciencia en fuga? ¿Y el vacío? ¿Cuál es la diferencia? Ese es un gran tema, porque justamente fíjate que estuve buscando el nihilismo en India y encontré a Nagarjuna, creo que se llama, Nagarjuna, bueno, que no habla precisamente de la nada, porque es de un tipo de budismo, Mahayana, creo que da lugar, creo que eso es lo que entendí, y él habla del vacío. O sea, el vacío parece ser que es una cuestión, una fuerza que tiene un poder creativo, ¿no? O sea, genera cosas interesantes. En cambio, el nada, nadismo no llega a nada, no pasa nada, no hay nada que ver. Inclusive yo me referiría a la anécdota que también tendría que haberla citado cuando empezamos nosotros, el primer escrito que conocemos de Silo, no como Silo, no, sino como Mario Rodríguez, fue en una revista que había cultural en Buenos Aires, Ecos Contemporáneo de Grimberg, amigo de Julio Aquino, y él contaba, Julio contaba, que el Grimberg le contaba, qué interesante la conversación que tuve con Mario Rodríguez, mira, un mendocino, porque claro, para ellos un provinciano no pega que sea intelectual. Entonces, dice, no, y me ha escrito un artículo interesante, y Mario escribía sobre los nadaístas, y lo único que recuerdo, disculpen, es la frase primera que decía, no creo en Dios porque no se afeita, o hace mucho que no se afeita. Chao. Entonces, años después, ustedes saben, creo que lo he encontrado ahora finalmente, creo que fue en el 95, él visita Bogotá y quiere encontrarse con los nadaístas y le localizan uno
y fuimos varios a un café y él se quedó con él conversando. Y cuando sale, nos dice, claro, no le entra que eso ya está bien, que estuvo bien para una época, porque eso de la nada, de tirar todo abajo, que tiene su parte de rebelión también, porque tiran abajo un montón que eso también tiene que ver con nuestro concepto de humanismo. Ellos tuvieron que ocuparse de tirar abajo muchos valores, sobre todo los eclesiásticos en Occidente, y ya no es necesario eso, ya eso, el sistema solo se cae, dice. Entonces, nada, nosotros lo que nos tenemos que, es momento de construir algo nuevo, decía él. O sea que yo lo que veo es eso, ¿no? La nada es, el absurdo de la nada es, estamos fritos y no se crea nada. En cambio, el vacío genera una fuerza ahí creativa. Puedo comentar eso. No, pues tenemos otro comentario. ¿Sí? El japonés Nobel de Literatura que mencionaste fue Kenzaburo Oe. En los 90 el país publicó una nota en la que este japonés se preguntaba si un japonés podía ser humanista. Esto se lo Ah, remitimos mira. así, ¿no? Y él nos dijo que lo conectara. Ah, eso es más completa esa explicación, mira. Sí, 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 sí. Mirá el concepto de sí mismo que tienen los japoneses, ¿no? Claro, los japoneses, antes de ser personas, son japoneses. Y recién últimamente empiezan a ser personas. Entonces, claro, puede ser humanista. Sí, 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 me acuerdo. Bueno, les recuerdo el método de que basta con activar el levantar mano para hacer un comentario o una pregunta. Ya has estado pensando, Tito. Sí, que son muchos datos. Sí, Paquita, adelante. Sí, ya que Tito comentó lo que comentaba el maestro del siloísmo y del mensaje, a mí me quedó muy grabado, nací en el mensaje, para que todos sepan que no conocía el siloísmo, en el 2004 y en el 2005 me quedó muy grabado el encuentro que hubo ahí en Aranjuez y una de las amigas le preguntó también, le hicieron muchas preguntas a Silo y él contestó que el mensaje uno se emplaza y la gente viene y tiene la experiencia y luego Ah, sí claro. pregunta, ¿sí? Cuando pregunte, que nosotros teníamos un montón de material para entregarle, que por eso podemos tocar dentro del mensaje muchos temas de autoliberación, de llevarlos a la psicología. Tenemos, porque el otro pregunta, el otro pone. Y ahí nosotros podemos agregar los demás. Por eso va el humanismo y el mensaje van juntos, como vos explicabas de las dos salas, ¿no? Y, y por experiencia, justamente en comunidades, cada uno que se acerca va a elegir, no es, a sentir su vocación, su propósito en la vida. Y lo importante es que humanizar la tierra, ¿no? Tito, y él, y esa persona por ahí no se dedica a ser una comunidad ortodoxa, sí, son de otra forma, y eso lo explicó muy bien que yo siempre a todos les recomiendo, a los de la comunidad, ¿no? Del medio, mirar remirar, y para mí, personalmente, yo remiro esa encuentro en el 2005 ahí en Aranjuez, porque me dio mucho pie como para poder hacer lo que hoy estoy
tratando de llevar el humanismo adelante y el mensaje, por supuesto. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Porque si el otro viene y me pregunta que le voy porque soy mensajera, le voy a no contestar sobre psicología o sobre, qué sé yo, estudios de ustedes, les recomiendo, entren al parque tal, que hay una monografía donde amigos están estudiando, tú también lo puedes estudiar ahí, encuentren ahí la salida humanista de los temas cotidianos, ¿no? Y de los inconvenientes que tengan en este momento. Entonces el humanismo está, universalista está en marcha. Gracias, Tito. Muy bien. Eh, Surco Plata también había levantado la mano. yo tengo levantada la mano, no sé quién más. ¿Soy yo? Surco. Sí, sí. Chekut. Ah, bueno. El negro decía, si te acordás, de que los griegos estaban errados en la discusión hace la luz. Decía que esto no era tan cierto, pero sí, porque ellos eran medios payadores, uno hablaba y otro lo contradecía y ahí van llevando su filosofía, ¿no? Pero el nihilismo parte de Friedrich Nietzsche, y resulta que Friedrich Nietzsche escribe Loco de la Plaza, así habló Zaratustra, escribe algo estruendoso en su momento que fue la no existencia de Dios. Y además habla del superhombre. Entonces a mí me obliga a leer, yo estuve leyendo un libro de Deleuze, un francés, filósofo francés, que habla sobre Deleuze. Entonces, a revisar mucho esto del nihilismo, qué interpretación se le ha dado, yo respeto absolutamente la interpretación de Silo, ¿no? ¿Por qué habla lo que habla Silo? Pero hay cosas de interés, ¿no? Porque a veces en la oscuridad también está entre medio, está la luz también. Entonces eso te quería significar, que él Sí, en sí. Zaratustra dice claramente Dios no existe. Y eso es contundente. Y pone al hombre desnudo en la tierra, desnudo de toda cuestión. Quizás se haya olvidado de que existe la espiritualidad, ¿no? Probablemente. Pero me parece importante, vos sabés que hoy en día los filósofos no se contradicen unos a otros, así digan algo diferente, jamás se contesta. Cada pensamiento es como en el intercambio nuestro. En el intercambio nuestro uno no puede contradecir lo que dice el otro. Es un punto de vista y nada más. Puede ser Claro. diferente puesto al mío, pero no por eso yo lo tengo que negar. Bueno, eso quería comentarte y no sé, tenés un punto de vista sobre el tema, Sí, sí, sí. Está escuchar. bien, está bien. Bueno, y ya que has mencionado a los griegos, justamente eh, los que estudian estos temas encuentran que el primer nihilista es un griego que se llama Georgias, que dice, le llaman el nihilismo gnosiológico o qué sé yo, intelectual, que dice, no hay nada que conocer. Y si hubiera algo que conocer, no sería comunicable. Chao. Así empezó la cosa con... Y también hay otro griego que creo que se llama Protágoras, que hay algunos que dicen que sería el comienzo del humanismo o quizás antropocentrismo, porque dice aquello de que el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas en tanto que son y lo que no son. Así que si queríamos clarificación, ya con eso estamos bien. A mí me sorprende cómo se podrían poner a pensar ahí, ¿no? En eso. Cuando estuvimos en Grecia,
Aquella vez yo le pregunté a una guía turística y le digo, pero ahora los griegos de ahora son como aquellos. Le digo, no, no, nada que ver, no, no. Pero entonces que ahora no piensan así. Y me dice, no sé, pensar, no sé, pero como aquellos no, no somos. Sin embargo, Silo, fíjense ustedes la capacidad de observación cuando estábamos allí. Claro, esto de las cosas que se dicen producen asociación de ideas. En una cafetería, ¿no? Mira la calle, y en la calle, la palabra calle dice o dos, se pronuncia con Z. Y entonces él explica, mira, de ahí viene lo del método, met o doz, ir por el camino, que él lo definió para, cuando él explicó las primeras veces el tema del método, ir ordenadamente por el camino del pensamiento. Y dice, y estos tipos todavía tienen esa palabra ahí para la calle, la palabra odoz. Así que sí, siempre tenemos que... Pero sí, Nietzsche le da una cosa importante, sí, sí, sin duda. Bueno, Seguimos con Marcela. Recuerda que estás muteada, tienes que abrir el sonido. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme aquí. La verdad que a mí me quedó muy fuerte lo que dice sobre el nihilismo, que carece la vida de sentido, ¿no? Y de propósito. Qué terrible. Y qué terrible. Para mí es muy fuerte. Y, y también cuando habla de la moral, que no existen valores, que mientras vos seguís haciendo uno, ¿cuánta gente estamos sin valores o existen sin valores? Y así vamos perdiendo el sentido a la vida. Entonces es como que se abre una brecha tan grande, dejar un mensaje como recién dejaste esto del avión que tiene sus dos alitas, ¿no? Tiene que tenerlas para una para volar y la otra para dejar el mensaje. Me pareció totalmente enriquecedor y muy conmovida, me quedé, la verdad que nada, me parece maravilloso que Paquita, Josefina, me empiece a, es ella la que me empezó a invitar a todas estas reuniones y salgo totalmente enriquecida de todos ustedes y de cada opinión que están dejando. Ayer tuvimos otra y hoy también. Y yo digo, como dijo Surco recién, que a veces de la oscuridad nace la luz. Soy una convencida de eso, que pueden hacer entrar un rayito de luz. Gracias por esa, por dejar. Muchas gracias, Marcela. Y ahora tenemos a Mari, quien ha levantado la mano. Sí, gracias. Bueno, para agradecer a Tito la cantidad de, digamos, de muestras que nos da de el esfuerzo en diferentes momentos y culturas por tratar de respondernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Y no sé, me puse a pensar quizás más allá de quién pudo haber escrito sobre este tema. eh, Quizás está todo esto del nihilismo y el humanismo se refiere quizás a esos registros internos que tenemos respecto del camino interno que habló Silo. eh, Podemos andar a veces oscurecidos o luminosos. Esas tendencias que hay en el interior de nuestra especie, ¿no? Y que bueno, y de alguna manera estamos intentando superar. Gracias. Muchas gracias, Mari. Tenemos también a Pedro, que creo que ha levantado la mano. Pedro Sobrino, ¿sí? Sí, hola, hola, ¿qué tal? Buena. Eh, sí, que me llama la atención para yo tratar de aclararme en primer lugar.
porque sí que aparece el tema del nihilismo como lo más radicalmente contrario o que te aleja del humanismo, ¿no? En primer lugar, he tratado con el tiempo de aclararme también sobre eso del nihilismo, ¿no? Por un lado, creo que lo asocio al absurdo en general, en el sinsentido. Todo va hacia la nada, como una nada de absurdo y de sinsentido, ¿no? Así es. Creo que ese era el tema de Albert Camus, el El absurdo de la Dios vida. absurdo, sí, el absurdo de la vida que te va llevando como una especie de abismo. Está lo abismático también, Sí, sí, lo claro, abismo. eso no lo cité para no ser redundante, pero, Sí, 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 pero claro, lo digo, lo comento esto por experiencia de algún modo, ¿no? Porque todos hemos tenido mira, experiencia. Claro, claro, es la misma experiencia interna y te encuentras que, o en la misma, cuando odias, por ejemplo, ¿no? En un sentimiento que no te lleva hacia dónde, es casi, llega a ser casi, bueno, el absurdo, casi la estupidez, ¿no? El encerramiento también, tiene la idea de encerramiento y el otro tiene idea, está el trasfondo y la sensación de apertura, de horizonte. En el otro caso parece que es el encerramiento también de horizonte. O sea, tiene varias características que, bueno, por estados mismos uno lo puede ir experimentando. Eso era sobre todo, que me aclara mucho esas dos cosas que en algún momento me fueron muy necesarias. Inclusive el mal mismo, llevado hasta las últimas consecuencias, imaginarse el mal en las últimas consecuencias, era casi una estupidez de las peores todavía. Te llevaba a un encierro que a la oscuridad total, ¿no? No veías nada, ya, no veías. Y lo otro te lleva como a una expansión, a una claridad, a expansión, claridad, apertura, horizonte. Nada más. Eso poquito nada más quería comentar. sí, no, Ante- te decía que el que habla del absurdo y la nada y todo eso en la vida es Albert Camus, pero él también reconoce que dice que como que no habría nada más desafiante para el ser humano que encontrar un sentido en la vida, que evidentemente la vida va hacia la nada, pero él reconoce que no habría desafío mayor que encontrar algún sentido, ¿no? Claro. Y con esto del absurdo también tendríamos que, claro, no hablamos del abismo, que es el otro modo que él lo menciona en la mirada y en el paisaje interno, y recuerdo que él Sí, comentó que usaba el término abismo porque tenía un registro físico, como que se registraba físicamente, no solo así es. intelectualmente, ¿no? Así es. Y luego, porque siempre a mí me parece importante e interesante las palabras que ha dicho en distintas ocasiones, ¿no? Entonces, como esto de la nada y el fin de la vida, que lo nuestro es lo más antitético para ellos, ¿no? Porque nosotros en los últimos planteos del maestro es la construcción del centro de gravedad que va a ir derivando en la construcción del espíritu, ¿no es cierto? Y yo ahí tengo una anécdota que quería comentar, bueno, había dos. Esta voy a comentar, y es que en esas reuniones que teníamos en aquellos años de la época organizativa, yo no sé bien por qué, en unas cenas en Mar del Plata salió el tema, y entonces yo decía que esto de que tener la opción de que algo continúe post-mortem no puede ser algo así automático, sino que tiene que ser una decisión
que tome la persona, ¿no? Algo decisivo, ¿no? Y bueno, a él no le convenció mucho, ¿no? Y entonces yo volví con mi comentario y dije, claro, es que yo no me veo, después de ahora, digo, yendo de aquí para allá en el universo, yo no me veo haciendo, y me dice, no, no, no es tú, no es el yo, es algo. Y ahí me calmó, ahí me tranquilicé. Pero él la tiene clara, que hay algo que continúa. ¿Qué tal? Y con respecto a esto del absurdo y qué sé yo, se suman también el Heidegger con la finitud, que la vida tiene límite y la finitud. Y uno de los pensadores españoles que trataba el tema era Unamuno. Y entonces en una conversación, yo creo que fue en Madrid, una vez sale el tema de los españoles, Ortega y Unamuno y algún otro, y entonces dice, y Unamuno, ¿qué cosas dice? Dice sobre la tragedia de la vida, ¿cómo es? El Sentimiento sentimiento trágico de la vida. trágico, dice, el sentimiento trágico de la vida. ¡Qué exagerado! Son unos exagerados. Y quedó la cosa así como que bueno, sí. Y bueno, en las últimas charlas y los últimos vídeos él lo menciona. En algún momento vamos a partir, así que hay que organizarse para eso, ¿no? Hay que dejar todo en orden, qué sé yo, ¿no? Y tener todo internamente claro, porque claro, eso en algún momento pasa. Pero bueno, son tantos temas a conversar que yo Eh, llegué Yo hasta ta- aquí nomás. sí, sí, ¿Sabes, en una Tito? oportunidad. Pau Perdón. había levantado la mano, pero ¿se arrepintió Bueno, o no, está esperando el momento es oportuno? que tengo que irme porque empiezo una reunión. No, quería comentar una cosa que en relación al nihilismo, ¿no? Ayer estaba viendo una serie donde unos psicólogos estaban investigando la conducta criminal, ¿no? ¿Qué inducía a la gente y estaban estudiando la cabeza del James Mason, ¿no? Del Charles Manson de aquella época. Entonces llegaban a la conclusión, en el tema de que de que si no hay mañana no hay consecuencias, ¿no? Y esto es lo que conducía a todos estos desvaríos y estas cosas tan absurdas, ¿no? Que pasaba en aquella época con el suicidio de las Guyanas, y todo aquello que pasó, ¿no? Con esa visión apocalipsista, ¿no? Claro, Y claro, y bueno, me pareció interesante verlo, ¿no? Porque es parecido a lo que decimos nosotros, que no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte, ¿no? Nada, claro. eso, simplemente, ¿no? Y es un poco Muy la bien, cabeza del sistema, ¿no? Que no miran en las consecuencias, claro. como si no hubiera un mañana, ¿no? Nada, eso. Muy bien. Bueno, os tengo que dejar, que me tengo que ir, que tengo otra reunión. Bueno, muchas gracias, Tito, muy bueno todo. Muy bien, señor Pau. Muy Nos bueno. vemos. Chao. Saludos por Lérida. Saludos por Lleida. Por Lleida. Lleida, sí, sí, sí. Por Lleida. Eh, Pero sí, y además se me vino a la cabeza que lo humano, esa visión humanista también está llena de esperanza. En algún momento el maestro también habló en los estados en los estados de la esperanza. Es Claro, todo lo esperanzador, todo lo que te proyecta evidentemente hacia los tiempos futuros, ¿no? Entonces esa mirada de esperanza, evidentemente que también trata de ver la esperanza en ti, en tu propia mirada, y por lo tanto todo lo ves con esperanza y ves la esperanza en el otro. Y ves esperanza significa el futuro, y ves toda la proyección
que espiritual, ya tocas con lo espiritual, llevado en profundidad, ¿no? Ves al otro en profundidad, ves al otro en su proyecto, su vida, en su inmortalidad, y quiero verlo más profundamente, ¿no? Creo que te va abriendo hacia esos estados. Eh, eh, eso quería también asociarlo mucho con la esperanza, sobre todo, ¿no? ¿Algún otro comentario? Yo quería agradecer mucho a Tito porque ha sido muy esclarecedor cómo presentas los temas de humanismo y nihilismo, porque además tienes un gran conocimiento de la filosofía, que la presentas de forma muy clara, muy accesible, muy fácil de captar, pero por sobre todo que lo matices con anécdotas de siglo, los momentos oportunos, es algo que se agradece mucho y que clarifica algunos temas que todavía hoy tenemos pendientes o nos rondan en la cabeza. Que muchísimas gracias, sí, todo corazón. A ustedes, muy amable. Y ahora lo que queda es un poquito de publicidad. No se pierdan la siguiente ventana, el primer domingo de julio, que vamos a entrevistar a Javier Belda sobre el tema de la singularidad. Amigo, Allí muy estaremos bien. avanzando en este verano del hemisferio norte. Un tema fácil. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Tito. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Un todos. gusto. Gracias. Gracias Hasta a luego. todos. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Gracias, Tito. Gracias. Gracias, Vamos, Tito. vamos. Amigos, hasta pronto. Hasta Hasta pronto. Hasta la pronto, próxima. Oscar. Chao. Chao, chao. Chao, Y Lucero. recuerden, somos inmortales. Eso, por supuesto. Estuvo muy bueno. Chao, chao. Adeu. Adiós. Adeu. Adiós.